Intento de golpes de Estado, cancelación de licencias mineras, redespliegue del AFRICOM y supremacía blanca con máscara blanca de piel negra contra nuestro joven héroe, el capitán Ibrahim Traoré. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy lo vamos a dedicar a nuestro héroe Ibrahim Traoré. Si no le conocéis, el presidente de la Junta Militar de Burkina Faso, que lleva ya 3 años en el poder, que ha transformado el país, ha transformado la región y ha inspirado a una nueva generación de africanos y africanas a ser autosuficientes, a echar del país a las fuerzas occidentales y a imaginar una nueva África, donde las personas, los pueblos, las naciones africanas recuperan todas sus riquezas y explotan las riquezas para el bien de su pueblo. Una ideología que ha transformado las relaciones internacionales. En el programa de hoy vamos a mirar qué ha pasado hace apenas una semana este intento de golpe de Estado. ¿Qué tiene que ver ese golpe de Estado con la cancelación de licencias mineras para compañías extranjeras en Burkina Faso? ¿Qué ha dicho el general Langley, el que es el capitán de AFRICOM, African Command, esas fuerzas militares con bases en toda África, que ha puesto a Ibrahim Traoré en el punto de mira de las políticas exteriores de Trump? Y vamos a mirar también qué es lo que ha conseguido el capitán Ibrahim Traoré en los últimos 3 años y por qué le quieren matar. No te lo pierdas. Vamos a por ello. Por favor, si no te has suscrito, suscríbete y dale al like, al me gusta. Si podemos seguir creando este contenido desde nuestro punto de vista tan necesario, panafricanista en español. El general Langley ha sido puesto en el punto de mira. Este general de AFRICOM ha decidido poner toda la atención en Ibrahim Traoré. El 3 de abril, durante una sesión del Senado de los Estados Unidos, el general Langley de AFRICOM se le preguntó lo siguiente: el enfoque que hemos tenido de USAID y otras cosas como la iniciativa del presidente sobre el SIDA, ¿cómo se compara y contrasta nuestro enfoque de Estados Unidos con el enfoque de Rusia en África y también con el enfoque de China en África? El general Langley respondió lo siguiente: siempre que hemos tenido la ventaja. Así que lo que se está viendo en esos dos competidores, refiriéndose a Rusia y a China, o retadores, es que están siguiendo nuestra línea. Ven lo que funciona en cuanto a nuestra influencia y profundización de las asociaciones a través de esos poderes blandos, ya sea la diplomacia de la salud o en programas de desarrollo. Por lo tanto, están siguiendo nuestra guía, nuestra línea, tratando de replicar lo que hacemos mejor. Y creo que los países africanos lo saben. Y así, aquí es donde, a medida que comenzamos a mirar en el futuro, el Estado del Departamento de Educación Metropolitano comienza a reiniciar estos programas que, en teoría, funcionan y lo que no funciona, y duplican lo que sí funcionó. Creo, decía el general Langley, que tenemos suficiente capital acumulado en estos países para que garanticen su estabilización y también su prosperidad.
Los otros dos competidores solo están tratando de replicar lo que hacemos mejor. Es interesante que entendamos y pongamos en contexto que Estados Unidos lleva como mínimo un siglo, si no más, en África. Y todos hemos visto cuál ha sido la estabilización y también cuál ha sido la prosperidad de África, sin tener que hablar de los golpes de Estado contra Lumumba, contra Amílcar Cabral, contra Kwame Osagyefo Kwame Nkrumah, por nombrar solo algunos cuantos golpes de Estado en los que Estados Unidos ha estado involucrado, sea de manera directa o indirecta. Los otros dos competidores, como dice el general Langley, Rusia y China, están intentando replicar el tema de la diplomacia, de los programas de desarrollo y demás. Todo esto, entonces, el que dirigía, mediaba el Senado, le preguntó lo siguiente. ¿Crees que hay corrupción a través de estos programas de ayudas, de USAID y demás? ¿Sabes? Veo esto y no me importa ponerle nombre, dijo el general Langley. El capitán Traoré en Burkina Faso. Ya saben que ambos, ya sea sus reservas de oro o todas esas ganancias, están siendo dirigidas a cambio de proteger al régimen de la Junta. Hay varios de esos ejemplos a través de ellos, incluso en Sudán, que está pasando con las fuerzas de apoyo rápido y el golpe de estado de Al-Burhan. Aquí mismo nos está equiparando al capitán Ibrahim Traoré con las fuerzas de apoyo rápido del Sudán, esas fuerzas que son genocidas. Está acusando a Ibrahim Traoré y a su junta de desviar los fondos del dinero del oro, de las reservas del oro, para beneficiarse, enriquecerse personalmente y al mismo tiempo para enriquecer a China y a Rusia. ¿Por qué tienen esta tiranía ahora contra Traoré? Y ha utilizado una frase que todos y todas debemos de entender. Está oprimiendo a su propia gente. Cuando tú oyes esta frase, es el tiro de partida para que empiece la maquinaria para derrocar, primero de todo, en los medios de comunicación a Ibrahim Traoré, y después de eso seguirá con una invasión de Africom en Burkina Faso. No os olvidéis que Africom ya ha tenido que salir de Níger. Tuvieron que sacar todo el personal y más de 600 millones en maquinaria bélica que tenían ahí, infraestructuras y demás. Entonces vamos a ver qué es lo que respondió Burkina Faso a porque es muy importante que entendamos cuál es el papel de Africom. El papel de Africom es controlar y defender los beneficios americanos. Y aquí es donde a veces hasta me puedo contradecir, ¿no? Porque mientras que son colonialistas, imperialistas, capitalistas, neoliberales, yo no puedo acusar a alguien de vigilar sus beneficios, no el de su pueblo, sus beneficios. Nuestro problema es que nosotros no cuidamos de nuestros beneficios, que es lo que está haciendo Ibrahim Traoré, y por eso están yendo a por él. Vamos a por ello. Entonces, Burkina Faso criticó duramente al comandante de Africom por sus afirmaciones y las condenó de lamentables, frívolas, sobre la cooperación de Burkina Faso con China. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Cooperación Regional y Burkines en el extranjero de Burkina Faso ha condenado las recientes declaraciones del general estadounidense Michael Langley, comandante en jefe del Comando África de los Estados Unidos, que conocemos como Africom, sobre la gestión de los recursos mineros y las asociaciones y tratados con otros países extranjeros.
En un comunicado emitido el 16 de abril, el gobierno burkinés denunció las declaraciones de Langley como lamentables y gravemente inexactas durante una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado de los Estados Unidos el 3 de abril de este año 2025. El general había sugerido que los ingresos mineros de Burkina Faso y algunos ingresos de la cooperación con China se utilizaban para mantener al régimen en el poder, en lugar de beneficiar a la población burkinesa. El ministerio expresó su indignación por lo que describió como acusaciones infundadas, advirtiendo que tales afirmaciones no solo tergiversaban la realidad de Burkina Faso, sino que también dañan la imagen de su gobierno. La declaración criticó al general Langley por hacer afirmaciones radicales sin presentar pruebas algunas y por ignorar la evolución de la dirección de la política soberana de Burkina Faso. Es importante que recalquemos esto. ¿Os acordáis cuando, aquellos que sois de cierta edad como yo, os acordáis cuando presentaron ese dibujito hace unos años, ¿no?, contra Saddam Hussein, que tenía armas de destrucción masiva, y salió alguien y hizo un dibujito de parvulitos, como un niño de 5 años, y eso fue la prueba para invadir Irak. Nos encontramos con lo mismo. Ahora este es el comandante de AFRICOM. Por supuesto, una persona afroamericana. Al igual que hicieron con Obama para la expansión de AFRICOM, utilizaron a Hussein, Barack Hussein Obama, tiene ambos perfiles, primero musulmán y segundo cara negra, y a través de eso pueden poner botas militares sobre el terreno. Y aquí está haciendo lo mismo, presentando unas pruebas que no existen para crear este caos mediático donde se pueda crucificar y demonizar a Ibrahim Traoré y así invadir el país y controlar las minas de oro que Ibrahim está empezando a controlar. El Ministerio de Exterior burkinés destacó los esfuerzos en curso para combatir la corrupción, garantizar la transparencia y distribuir equitativamente la riqueza nacional. Por favor, quedaros hasta el final del programa, donde vamos a hablar de todo lo que ha conseguido Ibrahim Traoré. Como sabéis, podéis ir a los otros programas que hemos hecho aquí mismo en este canal sobre Ibrahim Traoré, sobre la alianza de los estados del Sahel y todo lo que han conseguido, pero vamos a lidiar con eso al final del programa. También señaló que las fuerzas en curso en sectores clave como la agricultura, el agua, la infraestructura, la educación y la salud, afirmando que todos los ingresos mineros ahora se canalizan a las arcas estatales y se someten a una gestión transparente en el marco del presupuesto nacional, lo que hace que Burkina Faso modernice rápidamente sus fuerzas armadas, convirtiéndolo en el ejército mejor equipado de la región del Sahel. Eso es una de las cosas que más le molesta al capitalismo, al imperialismo, en este caso a Estados Unidos a través de su organización AFRICOM. El hecho de que los recursos naturales se estén utilizando para expandir el sector público de un país, sectores como la salud y la educación. Eso les molesta mucho. Y también que creemos una línea cero a final del producto, o sea que nosotros tenemos el producto, nosotros lo procesamos, nosotros lo vendemos y lo exportamos el producto final en vez del producto crudo. Esas son las cosas que el imperialismo no puede permitir. Por eso, todos los préstamos que tú ves del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, tienen siempre la coletilla de que tú no puedes utilizar dicho préstamo para expandir el sector público. No puedes utilizarlo para
modernizar ciertos sectores o infraestructuras de la sociedad, a no ser que esas infraestructuras sean construidas por compañías occidentales que al mismo tiempo son las que financian el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Además, nos explicaba que el nuevo equipo militar de Burkina Faso proviene de China, Rusia y Turquía, naciones con las que ha profundizado sus lazos económicos y de defensa en los últimos años. El ministerio concluyó con una negación formal y rotunda de las afirmaciones del general Langley y ha pedido que se reconozca el compromiso de Burkina Faso con el desarrollo sostenible y los intereses de su pueblo. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical. Y a la vuelta vamos a hablar, ahora que ya hemos puesto en escena que Ibrahim Traoré está en el punto de mira por culpa del general Langley, casualidades de la vida. El señor Langley habla el 3 de abril y hace apenas una semana tenemos otro intento importante de golpe de Estado. A la vuelta hablamos sobre el golpe de Estado. Si aún no lo has hecho, por favor, dale al like y suscríbete. Tambela, le Premier ministre, Capitaine Yabré, il quand les bases, tu n'oublies il resile, notre cour pas mal, il n'ont yane, avant les bois, pour un logo de sauté, oui à tourner waka, sans pas wende c'est barakaye. Traoré, Ibrahim Traoré, Songia Ibrahim Traoré, Traoré, Ibrahim Traoré, mon président Ibrahim Traoré, Traoré, Ibrahim Traoré, soutenons Ibrahim Traoré. Ninjem Songare Wara, Poya Songare Wara, Nyama Yemwene, Nyambo Wende. Takoye barekebiya, Tayola Ibra, Mohamed Silo Yaki Kwaenga, Suleiman Wedrawo, Ibrao Melahinga, Asankara Suruma, Ibrao Melahinga, Nabakum Suruma, Ibrao Melahinga, Nabawubo Suruma. Le Poutine de l'Afrique a encore frappé. Si tu aimes cet homme, ne passe pas sans t'abonner bien avant tout. Après avoir retiré son pays sous les mains de l'Occident, Ibrahim Traoré s'est lancé sur la lutte contre la non-valorisation des produits agricoles en Afrique. Il a acheté plus de 1000 tracteurs pour des labours gratuits dans chaque secteur agricole du Burkina Faso. Il a mis fin à la fixation des prix des produits agricoles par les acheteurs, mais plutôt le prix sera fixé par le gouvernement pour une amélioration de la vie misérable des paysans burkinabés. Aujourd'hui, le Burkina vit dans une meilleure condition de vie grâce à ce grand homme. Si tu as aimé les travaux de IB, ne passe pas cette vidéo sans partager. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma page. Bienvenidos de vuelta a la llave. El ejército de Burkina Faso frustró un importante complot golpista. El gobierno militar de Burkina Faso ha dicho que frustró un gran complot para derrocar al líder de la junta, el capitán Ibrahim Traoré, y el ejército nos explica que los conspiradores tenían su base en la vecina Costa de Marfil. Es importante que nos acordemos el papel que juega Costa de Marfil y Ouattara. Recordar que Ouattara, presidente de Costa de Marfil, era vicepresidente del Banco Mundial. Burkina Faso, junto
con otros dos estados liderados por militares, Mali y Níger, lo que conocemos como la Alianza del Sahel, y es importante que empecemos a tener este concepto, ¿no? Que dejemos de hablar de Burkina Faso, Mali y Níger como entidades, naciones separadas, sino como la Alianza de los Estados del Sahel. Se separaron del bloque regional del África Occidental, lo que conocemos como el CEDEAO, para formar una nueva alianza. Como sabéis, han cortado los lazos con la antigua potencia colonial Francia y se han aliado o acercado más a Rusia y China. El ministro de Seguridad, Mahamadou Sana, dijo que el intento del golpe fue dirigido por soldados y exsoldados que trabajan con líderes terroristas yihadistas. La intención era atacar el Palacio Presidencial la semana pasada. El objetivo del plan era sembrar un caos total y poner al país bajo la supervisión de una organización internacional. Esto lo hemos visto en muchas partes del mundo. Lo estamos viendo ahora con Ucrania, donde se crea ese escenario y entonces se llama a las fuerzas internacionales, que no son nada más Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, sus cascos azules, con alguna gente de por ahí, ¿no? De Kenia, de Malasia y no sé qué, pero realmente lo que tenemos son fuerzas occidentales controlando los recursos naturales de los países. Ahora con Trump lo vemos descaradamente, no se nos oculta. Lo hemos visto lo que ha hecho en Ucrania, lo que ha hecho en Sudán y lo que ha hecho en RDC, la República Democrática del Congo. Contratos de explotación de minerales a cambio de defensa, pero lo que no te explica es que ellos mismos son los que han creado ese caos, porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Este incidente de golpe de Estado, intento de golpe de Estado, es el último de varios intentos de destruir al líder de la Junta que tomó el poder en el 2022 en medio de crecientes ataques milicianos, más bien dicho. Burkina Faso, al igual que sus vecinos del Sahel, ha estado luchando contra grupos yihadistas armados con un estimado del 40% de sus países bajo el control de estas milicias armadas por Occidente. A pesar de los esfuerzos del gobierno militar del capitán Traoré para la mejora de la seguridad e incluso de buscar nuevas asociaciones de seguridad con Rusia, China, Turquía y demás, la situación sigue siendo bastante grave, con frecuentes ataques de los insurgentes armados. En este último intento de golpe de Estado, que ocurrió la semana pasada, pero cuyos detalles apenas se han dado a conocer, Sana dijo que los conspiradores intentaron utilizar a los líderes religiosos y tradicionales burkineses para influir en los oficiales del ejército para que respaldaran este plan de golpe de Estado. La maniobra debía de culminar, según el plan de los conspiradores terroristas, el miércoles 16 de abril de este año 2025, en un asalto a la presidencia de Burkina Faso por parte de un grupo de soldados reclutados por los enemigos de la nación. Los cerebros fuera del país están todos ubicados en Costa de Marfil. Y se nombró a algunos de los ex oficiales del ejército que se cree que están detrás de este complot. También nos explicó que se pasó la información sensible a terroristas para aumentar los ataques contra militares y civiles e incitar así una revuelta contra las autoridades. La semana pasada, varios militares, entre ellos 2 oficiales, fueron detenidos por planear desestabilizar el gobierno de Burkina Faso. Las autoridades de Costa de Marfil aún no se han pronunciado sobre dichas acusaciones de que acogieron a los conspiradores, pero todos sabemos lo que se cuece en Costa de Marfil, más allá de la palabrería
de que quieren echar a los franceses y no sé qué, a veces hacen un poquito de ruido, pero todos sabemos quién es Ouattara. La junta burkinesa ha culpado a menudo a su vecino del sur de apoyar a sus oponentes en el exilio. La última afirmación se produce meses después de que Ouagadougou dijera que frustró otro complot de desestabilización contra la junta militar en noviembre del 2024. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué quieren matar a Ibrahim, por qué quieren desestabilizar el país. Un país que lleva ahora 3 años, que tenemos al presidente más joven del mundo, un presidente proactivo, panafricanista, que sigue los ideales de Tomás Sankara, una persona, desde nuestro entender, seria, comprometida, que ha demostrado no ser avaricioso, no tiene ansias de conseguir amasar grandes dineros, ni mansiones, ni nada. Hablando de dinero, vamos a hablar del oro. El oro es la principal exportación del país de Burkina Faso, donde la frustración por una larga crisis de seguridad ayudó a la junta militar a llegar al poder en el 2022. Es importante recordar que no es que él diera un golpe de Estado y entonces el pueblo se moviliza para apoyarle, sino que el pueblo estaba en Burkina Faso movilizado y entonces él apoya al pueblo. Es importante porque hay varias maneras de conseguir el poder y una de ellas es cuando el poder se te otorga a través de la organización de las masas. Desde entonces ha cortado lazos de muchos años, muchas décadas, muchos siglos, con los aliados occidentales y ha buscado relaciones más estrechas con Rusia y China. Por ejemplo, Endeavour Mining, que cotiza en Londres y se conoce también como West African Resources, con sede en Australia, North Gold de Rusia y Orozone Gold Corporation de Canadá, operan en Burkina Faso. La principal empresa minera australiana West African Resources ha emitido una actualización alentadora sobre el rendimiento de su mina de oro de Sanbrado en Burkina Faso, con una producción de 50.000 y 33 onzas de oro registradas en el primer trimestre del 2025. El proyecto está bien posicionado para cumplir su objetivo anual de conseguir entre 190.000 y 210.000 onzas de oro. Estos resultados confirman la estabilidad operativa de esta operación clave, este proyecto clave, que ya había entregado más de 206.622 onzas de oro en el 2024. Las cifras del primer trimestre dan fe de la solidez de la operación de Sanbrado. La mina a cielo abierto mantuvo un nivel estable de producción en comparación con el último trimestre del 2024, del 2024, con más de 150.000 y más de 45 millones de libras de mineral extraído, generando 40.000 onzas de oro. Al mismo tiempo, la producción en la mina subterránea aumentó un 7%, impulsada por un aumento del 17% en el volumen de todo lo extraído. Esta mejora refleja los esfuerzos de optimización realizados por West African Resources para maximizar la eficiencia de sus instalaciones. Sanbrado, uno de los activos más bandera que tienen de los recursos de África Occidental en Burkina Faso, sigue mostrando una notable consistencia con un rango objetivo de 190.000 a 210.000 en oro para el 2025. La compañía anticipa un año en línea con su rendimiento anterior. Esta estabilidad proporciona una base sólida para la compañía que está preparando
para expandir su presencia en el país con un proyecto de gran envergadura en otra mina clave que se conoce como Quiaca. Según lo programado para entrar en funcionamiento en el tercer trimestre del 2025, se espera que Quiaca produzca un promedio de 234.000 onzas de oro por año. Durante la vida útil estimada de la mina de 20 años, este desarrollo promete una fortaleza significativa. Desde su lanzamiento, Sanbrado se ha consolidado como una operación estratégica para esta empresa y para Burkina Faso, donde el sector minero juega un papel central en las exportaciones y la creación de empleo. La combinación de una producción estable a cierto nivel y la próxima llegada del proyecto de Quiaca posiciona a la empresa australiana como un importante contribuyente a la industria de las minas del oro. Por lo tanto, el oro trae las armas. Lo mismo nos pasa en la República Democrática del Congo, donde el cobalto trae las armas. Lo mismo nos pasa en Guinea Ecuatorial, donde el petróleo y el gas natural trae las armas. ¿Por qué creéis que Occidente de repente se preocupa por el tesoro público, las reservas de oro de Burkina Faso? ¿Por qué crees que este general Langley se levanta un día y dice: ¡ay, Dios mío! Ibrahim Traoré está oprimiendo a su propia gente. Acordaros de esta frase: a su propia gente. No importa si tú tiras misiles a través de drones y matas a niños en Gaza, en Pakistán, en Afganistán, donde tú quieras. Sudán, no importa. Pero ahora, si tú oprimes a tu propia gente, Occidente, eso es para ellos, él no va más. Se levanta un día y dice: Ibrahim Traoré se tiene que ir. En ese dramático testimonio ante el Senado de los Estados Unidos, el comandante de AFRICOM, el general Michael Langley, hizo una acusación audaz. El capitán Ibrahim Traoré, el joven líder revolucionario de Burkina Faso, está utilizando, según él, las reservas de oro de su país no para el pueblo, sino para protegerse a sí mismo. Está pagando a los chinos y a los rusos para protegerse a sí mismo. Pensar. Eso es lo que dice el general de AFRICOM. Es una afirmación que rezuma ironía imperial. Durante décadas, el oro africano ha fluido hacia las bóvedas occidentales, financiando estilo de vidas lujosas, mercados bursátiles y complejos militares industriales, mientras que las personas de cuyo suelo fue arrancado permanecieron en la absoluta pobreza. Ahora un líder africano, soberano, elige usar ese mismo oro para asegurar la defensa de su nación y afirmar su independencia y su soberanía. Y de repente Estados Unidos quiere hablar de ética, de derechos humanos, de oprimir y de democracias y aperturas de sociedades. Seamos claros, no se trata de corrupción de lo que está hablando el general Langley, se trata de control. Traoré, que llegó al poder, como hemos dicho antes, en un golpe de Estado popular en el 2022, se ha negado a seguir las reglas de Occidente, ha expulsado a las tropas francesas, se ha alineado con otros líderes antiimperialistas en Mali y Níger y demás, y ha desafiado abiertamente las estructuras neocoloniales de influencia militar y económica extranjera en el Sahel. ¿Su verdadero crimen? Pues su verdadero crimen es reclamar la soberanía africana y financiarla con recursos africanos. Las amenazas veladas y las posturas públicas de AFRICOM no solo están dirigidas a Traoré, son advertencias a cualquier líder africano o lideresa, recordémonos de Namibia, entre otras, que se atreven a pensar que el oro debe servir el interés nacional y de la gente antes que a los inversores extranjeros. No es una coincidencia que la repentina preocupación de Occidente
coincida con una nueva ola de resistencia panafricana, en la que los líderes rechazan los contratos de minería explotada, exigen responsabilidades y piden el fin de la intromisión militar occidental. Si el gobierno de Estados Unidos está preocupado por el uso del oro de Burkina Faso, uno debe preguntarse, ¿de quién es realmente el oro? ¿Por qué si pertenece al pueblo burkinés, entonces debería ser él, no Africom, ni París, ni Washington, ni Madrid, ni Londres, los que decidan cómo utilizar ese oro? El verdadero escándalo no es que Traoré se esté protegiendo a sí mismo, es que el oro africano finalmente se está utilizando para proteger y para desarrollar al pueblo africano. Y eso aterroriza a las viejas potencias, más de lo que podría hacerlo cualquier otro golpe de Estado. La empresa minera australiana West African Resources, como hemos dicho, se está considerando acabar con su licencia. Se está intentando acabar con su licencia precisamente porque las ganancias, los impuestos que pagan y demás no están contribuyendo al desarrollo del país. Y su forma capitalista de explotar las minas, las tierras, no está siendo beneficioso para el pueblo burkinés. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta vamos a hacer una pequeña conclusión, pero también vamos a mirar qué es lo que ha logrado el presidente Ibrahim Traoré. Y acordaros, por favor, si no os habéis suscrito, suscribiros, ¿dónde vamos? Aquí, suscribiros o aquí. Y aseguraros también que le dais al like. Nos escuchamos a la vuelta. Vamos a hablar sobre qué ha conseguido Ibrahim Traoré para entender un poquito mejor por qué le quieren matar. Oh my God, Lowell es un crack. Añambe, añambe, añambe. No me mates, disculpadme. No me mates, disculpadme. En realidad yo tampoco sé. Las calles hablan, solo escuché. En realidad el Congo viene de Congo. En realidad tenemos síndrome de Estocolmo. En realidad, ¿de qué sirve ser de un país rico si de nuestra riqueza se benefician pocos? En realidad, mis paisanos son ignorantes o fingir serlo es su forma de protegerse. En realidad, en Mongomo todos son iguales o no generalice, solo sirve cuando os conviene. En realidad, Mr. O le da mucho al alcohol. Si el río corre es porque agua lleva, mi opinión. En realidad, el temblete es una mierda. O los artistas se adaptan a la demanda. En realidad la OSCU ya no daba la talla. Y eso de que no se vive del rap es su coartada. En realidad lo de Miss Guinea vale la pena. O es una agencia de prostitución pero moderna. No me mates, disculpadme. No me mates, disculpadme. En realidad yo tampoco sé. Las calles hablan, solo escuché. En realidad pensar diferente te hace hater. En realidad comprar seguidores te hace influencer. En realidad si crees que en Guinea solo hay un hombre, estás llamando hembra a tu padre. En realidad es falsa la oposición. En realidad Anfibio es maricón. En realidad Pedro Calde es ladrón. O simplemente quiso salir en televisión. En realidad la primera dama es bondadosa. O lo hace para limpiar su imagen de tramposa. En realidad deberían llamarlo premios Honcham o premios PDG. Solo pregunto, no es bronca. En realidad hubo intento de golpe de estado. Desde cuando luchar contra el terrorismo es pecado. En realidad se dejarán de odiar boobies y fan. En realidad mejorará Guinea si se van los odian. No me mates. Bienvenidos de vuelta a la llave. Conclusión.
La alianza de los estados del Sahel es un peligro para el imperialismo occidental. Es un peligro para el neoliberalismo. Es un peligro para el capitalismo. Cuando tres naciones se juntan y entre ellos tienen sulfato, tienen oro, tienen diamantes, tienen petróleo, tienen gas, tienen muchísimos minerales que les interesa a Occidente. Y esos recursos van a ser explotados por dichas naciones. Y lo más importante, los beneficios de esa explotación van a ser invertidos en desarrollar socialmente, y podríamos añadir humanamente, a sus sociedades, a sus pueblos, se convierte en el peligro número 1 para el imperialismo. Al capitalismo le encanta que tú estés en deuda con ellos. Al capitalismo le encanta poder determinar cuáles son las directrices de cómo tienes que llevar tu gobernanza y tu país. Al capitalismo le encanta que nos matemos entre nosotros. Que Mali, Níger y Burkina Faso estuvieran en guerra. Eso les encantaría en vez de que se hayan unido para luchar contra los yihadistas y para luchar contra los occidentales. Recordemos que Francia, Estados Unidos y algunos que otros países occidentales llevaban más de 11 años, 12 años, un poquito más, en el Sahel, en teoría, luchando contra los yihadistas. Pero cuanto más tiempo han estado estos occidentales, militares, con sus drones y todo lo demás en Sahel, más ha crecido el movimiento yihadista. Estamos hablando de Al-Qaeda, estamos hablando de ISIS, estamos hablando de otros más locales. Ya hemos oído el tema de Boko Haram, hemos oído el tema de las fuerzas de apoyo rápido en Sudán. Sabemos que Occidente paga, financia a estas milicias armadas para crear el caos, para así poder sacar los recursos naturales sin ningún problema. Ahora me gustaría sintetizar rápidamente lo que ha logrado el capitán Ibrahim Traoré en los últimos 3 años. Y esto es un resumen. Primero de todo, el PIB de Burkina Faso creció de aproximadamente 18.800 millones de dólares a 22.100 millones de dólares americanos. Ha rechazado préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, diciendo que África no necesita al Banco Mundial, al FMI o a Europa o a Estados Unidos. Redujo los salarios de los ministros y parlamentarios un 30% y aumentó los salarios de los funcionarios públicos un 50%. Funcionarios públicos siendo la clase trabajadora, la base, es el aceite del motor que ayuda a un país que funcione. Y recordar que cuando se sube el salario, gastan más, invierten más y demás. O sea, la economía funciona mejor cuando inviertes en tu base y no cuando das tu dinero a una élite que encima va a ir a comprar sus beneficios fuera. Va a ir a coger sus propiedades en París, va a ir a coger sus propiedades en Nueva York, en Dubái, en Qatar y demás, en vez de invertir en el país. Pagó las deudas locales de Burkina Faso. Esto es la deuda interna que, tengo que decir, hubo un bulo que se decía que Burkina Faso había pagado la deuda externa. No ha pagado la deuda externa, ha pagado la deuda interna. Estableció 2 plantas de procesamiento de tomate, las primeras en toda Burkina Faso. En el 2023 inauguró una mina de oro de última generación para mejorar las capacidades de procesamiento local. Lo que decíamos, el producto, en vez de enviarlo crudo, procesarlo en el país y si se tiene que exportar, si se tiene que vender, que sea ya el producto final. Detuvo la exportación de oro de Burkina Faso sin refinar a Europa. Construyó la segunda planta de procesamiento de algodón de Burkina Faso. Anteriormente, el país solo tenía una. Abrió el primer centro nacional de apoyo para el procesamiento del algodón artesanal para ayudar a los productores locales del algodón.
prohibió el uso de pelucas y togas legales británicas en los tribunales locales e introdujo la vestimenta tradicional burkinesa, muy similar a lo que hizo Tomás Sankara, Amílcar Cabral y muchos otros. Eso genera industria. Primero de todo, la estupidez de que los británicos copian a los egipcios, ¿vale? El tema de las pelucas blancas y demás, la toga negra, todo eso es Egipto. Egipto quemético, el Egipto negro. Pero bueno, luego se va y nos lo importamos. Y hacemos el ridículo intentando aparentar ser británicos cuando somos africanos. Y entonces, esas pelucas, ¿dónde se hacen? Esas togas, ¿dónde se fabrican? Y demás. Estamos simplemente ayudando a otra industria en vez de crear nuestras propias industrias. No es solo el hecho de que tengamos que llevar la paz, popós, llamarle como queráis, telas africanas, especialmente autóctonas. No vayamos ahora con el Holland Print, que no nos sirve de nada. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora. No, eso no soluciona el problema, pero sí que ayuda porque creas una industria. Priorizó la agricultura distribuyendo más de 400 tractores, 239 cultivadores, 710 motobombas y 714 motocicletas para impulsar la producción y apoyar a los actores rurales, a la gente que vive del campo. Facilitó el acceso de semillas mejoradas y otros insumos agrícolas para maximizar la producción agrícola. La producción de tomate en Burkina Faso aumentó de 315.000 toneladas métricas en el 2022 a 360.000 toneladas métricas en el 2024. La producción de mijo pasó de 907.000 toneladas métricas en el 2022 a 1.1 millones de toneladas métricas en el 2024. La producción de arroz aumentó de 280.000 toneladas métricas en el 2022 a 326.000 toneladas métricas en el 2024. Prohibió las operaciones militares francesas en Burkina Faso. Prohibió la presencia de medios de comunicación franceses en Burkina Faso. Expulsó a las tropas francesas de Burkina Faso. Su gobierno está construyendo carreteras nuevas, ampliando las existentes y mejorando los caminos de ripio para convertirlos en superficies pavimentadas. Está construyendo un nuevo aeropuerto, el aeropuerto de Ouagadougou-Donsin, que se espera que esté terminado a finales del 2025 con una capacidad para manejar 1 millón de pasajeros al año. Y finalmente, y muy importante para nosotros, construyó hospitales, ha construido varios hospitales y ha creado un sistema de hospitales móviles para llegar a las zonas rurales. Siempre digo que se mide el éxito de un político a través de cómo cuida de sus pueblos. Estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de trabajo y mejora salarial. Eso es lo principal que un líder tiene que hacer. Por eso veis ahora por qué se quieren cargar a Ibrahim Traoré. Tiene que ser nuestro héroe, debemos de estar todos detrás de ellos, debemos de denunciar lo que está pasando y debemos de entender que llegará un punto de inflexión donde Occidente va a ir a atacar a través del CEDEAO, a través de AFRICOM, a través de la Unión Africana, a través de Costa de Marfil, a través de la República Democrática del Congo, a través de Ruanda. Esos son nuestros enemigos sobre el terreno. Sudán, nuestro enemigo sobre el terreno cuando hablamos de las fuerzas de apoyo rápido. Esas son milicias ya armadas, Boko Haram, Al-Qaeda, ISIS. Todos estos, cuando miras sus armas, son armas occidentales las que están utilizando. Esa guerra, al igual que hemos visto con General Langley, son gente africana, pero con ideología occidental y dinero occidental en sus bolsillos. La lucha, más allá de la lucha armada sobre el terreno que va a tener
que llevarse a cabo es una lucha ideológica. Es conseguir que entendamos que a la alianza de los estados del Sahel se debería de unir Senegal, Guinea, la que conocemos como Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Chad, República Centroafricana, Camerún, Nigeria y muchos otros países africanos que son fundamentales para que avancemos como pueblo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, recordar suscribiros, darle al like y recordar, como siempre decimos, otra África es posible, pero para ello debemos de denunciar el imperialismo occidental en el 2025. No somos nuestros padres y nuestras madres, no somos nuestros abuelos y nuestras abuelas. Sí que somos aquellas generaciones que lucharon, aquella generación de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Somos aquellos que lucharon por conseguir una África mejor, en unisón, juntos, no como gobiernos, sino como pueblos y como naciones. Juntos conseguiremos liberarnos. Ya sabéis dónde encontrarnos, okenvensue@gmail.com, la llave en Facebook, okenvensue en San Cristián Simicruz en Facebook, y si no, en mis perfiles personales de Instagram, TikTok y Facebook y demás, Zang Ezin. Y recordar, otra África es posible.